El escritor Herman Melville no sería conocido o realmente conocido hasta los años 20 del siglo XX. Su producción literaria está centrada, fue publicada a mediados del siglo XIX. De hecho, la obra, en este caso que he releído últimamente, es Benito Sereno. Esta obra fue publicada en 1855 y tiene un contexto realmente interesante. A ver, tiene algunas situaciones que contar. Por ejemplo, para empezar su año de publicación. 1855 se publica la novela. La novela trata fundamentalmente de la cuestión de la esclavitud. Ya voy a entrar un poco a analizar cómo aborda el autor, en este caso, la situación de la esclavitud, en el contexto de que 6 años después se llega a desencadenar lo que se conocería como la Guerra de Secesión, que va desde el año 1861 hasta 1865. Ahora, en ese contexto, por ejemplo, previo a la Guerra de Secesión, se publica la novela de Herman Melville, Benito Sereno. Ahora, no se puede considerar un antecedente importante como si lo han sido otras novelas previo a situaciones políticas o situaciones de contexto realmente igual de importantes. No se lo puede considerar precisamente por lo que comentaba hace un momento, que la producción literaria de Herman Melville no sería conocida hasta principios del siglo XX. En ese sentido, cabe destacar o analizar algunos elementos. Por ejemplo, cómo aborda un autor eh, de la talla de Herman Melville, ya un clásico de la literatura en nuestro tiempo, pero cómo aborda situaciones muy polémicas en el contexto estadounidense, en el contexto norteamericano. Recordemos, de hecho hay un artículo que voy a dejar el enlace en la descripción que habla sobre el pecado o la cuestión de Norteamérica, la cuestión estadounidense. En ese sentido, pues ese artículo que estaba leyendo previamente para analizar un poco mejor el contexto de la obra, pues habla de que para Estados Unidos la cuestión racial siempre ha sido un asunto pendiente. Ahora, de hecho, en nuestro tiempo eso no es ajeno. Hace pocos años y hasta los momentos actuales sigue siendo una constante para Norteamérica, para Estados Unidos, la cuestión racial. Ahora, un poco retrocediendo en el tiempo. En 1855 sale la novela de Herman Melville, pero está ambientada realmente en las memorias que escribió el capitán de un barco, asimismo norteamericano, que realmente padeció, realmente sufrió la situación que cuenta la novela Benito Sereno. Y en ese caso, pues, este capitán de nombre Amasa Delano, se encuentra con Benito Sereno en un trayecto y hay una situación bastante extraña. Pero antes de ir a la situación de la novela como tal, por ejemplo, los años son muy importantes. Las memorias de este capitán norteamericano se publican en 1817. La novela como tal está ambientada en el año de 1799, finales del siglo XVIII. Ahora, en ese contexto también, pues hay que tomar en cuenta esos años, que son claves, son importantísimos porque tienen mucho contexto histórico. La novela está ambientada en 1799. Básicamente, Norteamérica es un país recién nacido y también se estaba gestando, se estaba como tal desarrollando la Revolución Francesa. Ambos acontecimientos, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, pues son símbolos históricos o acontecimientos que se han convertido en símbolos históricos de la lucha por la libertad. Ahora, ahí viene en este caso el asunto. ¿Hasta qué punto Norteamérica o Francia entendían la libertad o el concepto de libertad? Porque para ellos pues había límites claros, por ejemplo, de que las personas
afrodescendientes pues no debían ser libres, sino que deberían seguir siendo esclavas. Y de eso trata la novela Benito Cereno. Benito Cereno como tal es un capitán de un barco español que tuvo que sufrir una situación, un motín como tal, y como tal se convierte en algo muy novedoso para la época. Realmente el acontecimiento que se llevó a cabo, pues ya de por sí tenía toda una trama novelesca, porque precisamente se da la situación de que el motín lo llevan pues los esclavos africanos. Ellos se rebelan contra su capitán, más bien contra su dueño, que en este caso es Alejandro Arana, y terminan pues por tomar el control del barco. Hay unas situaciones que después se entiende, hay un contexto al final que aclara la novela y que me voy a adelantar un poco porque no es spoiler, pero sí es importante empezar a leer la novela desde esa perspectiva para no juzgar al autor de racista. De hecho, no tenemos la completa seguridad de que Herman Melville concibiera o pensara de la forma en cómo su narrador describe la situación. Hay algunos aspectos a tomar en cuenta. Mencionaba, por ejemplo, que precisamente el, en este caso Babo, que es el personaje, el esclavo africano que lidera el motín, pues hay una situación en que él determina que el que tiene que morir pues es su dueño, el que había cumplido el rol de ser su dueño. Y lo matan, lo tienen 3 días escondidos y al tercer día pues cuelgan en una parte alta del barco el esqueleto de su dueño, el blanco, en este caso Alejandro Arana, porque hay una clara distinción en toda la trayectoria de la novela entre blancos y negros como tal. Hay una clarísima distinción y de hecho la distinción se nota más en algunos otros pasajes. Por ejemplo, en este caso, en la forma en cómo el capitán norteamericano que se encuentra con este barco, que aparentemente pues ha sufrido una desgracia, una serie de epidemias, de malos acontecimientos, y se encuentra con este barco y se ofrece a darle ayuda, pues la concepción que él tiene de los afrodescendientes es que son claramente inferiores. Es decir, ni siquiera sospecha, pese a una serie de situaciones, de circunstancias que claramente le decían que el barco eh, no le pertenecía a Benito Cereno ya, que si bien era cierto, por ejemplo, que Benito Cereno formaba parte de una familia española muy respetada, en todo caso, decía incluso en una parte de la novela, la familia Cereno para el mundo hispano es como la familia de los Rothschild para el mundo anglosajón. Y en ese sentido, por ejemplo, es interesante porque la concepción que tiene este capitán norteamericano le ciega por completo al punto de que no puede ver, no puede darse cuenta de que realmente el barco está tomado. Entonces, la novela se desarrolla, hay varios acontecimientos interesantes, básicamente la rutina de lo que ocurre en ese caso, pues se va en tratar de que los afrodescendientes, pues aparentan, y eso es lo interesante, aparentan seguir siendo esclavos, cuando en realidad ellos han esclavizado a los blancos y en ese sentido son pues los que generan terror y son los causantes de que Benito Cereno pues tenga una conducta bastante temerosa, bastante débil, que es lo que más le sorprende al capitán Amasa en el contexto de toda la novela. Bueno, si quieres conocer cómo se desarrolla todo esto, qué es lo que sucede al final, es decir, cómo se dan los acontecimientos, cómo el capitán Amasa realmente se da cuenta de que todo es una mentira, pues tendrás que leer el libro. No olvides el contexto histórico del cual desprende toda esta trayectoria, toda esta novela, y de que hay una polémica un poco por considerar si Herman Melville es realmente
fue realmente un racista como tantos norteamericanos de su época, por ejemplo, sobre todo de los del sur. Recordemos el contexto de la guerra de secesión, los estados del sur, defensores de la esclavitud, que estaban pues en guerra, en una guerra civil, en este caso con los estados del norte, que eran más bien los que realmente consideraban la libertad de todas las personas independientemente de su origen. Y en ese sentido, por ejemplo, en, hay un aspecto importante también de entender, que es el concepto de narrador falso. El narrador falso es una técnica o un recurso literario que se utiliza en ciertas novelas para crear un poco de ambigüedad para el lector. Si bien es cierto, el concepto de narrador falso se lo utiliza casi siempre en primera persona, como por ejemplo, digamos, Juan Pablo Castel en la novela El túnel de Ernesto Sábato, o Juan Preciado, por ejemplo, en la novela Pedro Páramo de Juan Rulfo. Si bien es cierto, el concepto de narrador falso, o narrador poco confiable se lo utiliza en novelas con primera persona, pues la novela Benito Sereno está contada en una tercera persona. Es aparentemente un narrador omnisciente o un narrador objetivo. De hecho, tan objetivo incluso, entre comillas, tan objetivo incluso que recurre a textos históricos para dar mayor contexto, recurre a las publicaciones originales y bueno, hay toda una especie de supuesta investigación en la época. Entonces, eh, te invito como tal a leer la novela y a ver de qué bando están. Si consideran que Herman Melville es como tal un racista que realmente pensaba así, o por lo contrario, pues era una forma de poner el dedo en la llaga de la conciencia social de Norteamérica, que se había declarado un país de libertad, de independencia, pero que a su vez seguía manteniendo esa cuestión americana que es la lucha contra el racismo.